tardes, un día más con todos ustedes, canal de YouTube, Asociación de Padres de Familias Separados. Vamos a desplazarnos. Hoy era el primer día que teníamos que sacar nuestras cámaras fuera de lo que son el Zoom, pero bueno, la agenda tanto del invitado como la nuestra de la asociación ha sido total y absolutamente imposible cuadrarla. No obstante, vamos a viajar, vamos a volar, como decimos nosotros, a una y no exagero, una de las comarcas, de las ciudades más bonitas de la provincia de Salamanca, sin duda, pero de España. Estamos hablando de Candelario y recibimos a un político diferente en este caso, Miguel Rodero. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes. Lo primero, disculpar porque es responsabilidad mía absolutamente que no se haya podido hacer de forma presencial, pero estoy convencido que tendremos tiempo en un futuro muy próximo de poderlo hacer. Por supuesto que sí. Además que, insisto, donde tú estás, donde merece la pena, Candelario es muy conocido, mucha gente lo conoce incluso hasta por la Vuelta Ciclista, que es importantísimo, pero bueno. Merece la pena ir a visitarlo y merece más la pena ir a vivir a Candelario. Que ahora que tenemos que poner en valor el mundo rural, oye, pues todo el mundo que tenga dudas en dónde poder asentarse para teletrabajar o para cambiar su estilo de vida, Candelario es un pueblo ideal. Muy bonito, muy buena idea. Miguel Rodero Carazo es periodista, director de medios de comunicación del grupo EP Castilla y León, representante empresarial, gestor de comunicación y marketing, político y lo vamos a definir como un trabajador que no tiene clientes y que solo tiene amigos. Miguel es coordinador provincial de Izquierda Unida en Salamanca y concejal del municipio de Candelario, considerado por mí, que lo conozco bien a este personaje, un representante atípico, en este caso, de la izquierda del grupo político español. A mí, desde que te conozco, Miguel, me ha sorprendido tu estilo directo. Muchas veces haces manifestaciones en línea contraria a la habitual. Hablas claro y sin tapujos. Miguel, ¿un político de izquierdas se puede entender con uno de derechas? Bueno, un político, sea del signo que sea, está obligado a entenderse con otros políticos. Todas las personas que se presentan en elecciones llegan a sus mandatos o llegan a sus posiciones políticas en base a votos de ciudadanos. Y eso yo creo que tiene una obligación, que es la obligación de entenderse entre ellos. Si no, estaríamos supeditados a que la única forma de gobernar son las mayorías absolutas. Y yo creo que en un país en el cual la bicefalia entre Partido Popular y Partido Socialista ha sido la tendencia durante muchísimos años, yo creo que deberíamos de estar en contra de ese sistema que se ha demostrado que es el sistema más corrupto y que se ha demostrado que es el sistema menos útil para la ciudadanía. Aparte, cuando hablamos de política, la política no es solo nacional, también estamos en un ámbito provincial, en un ámbito local, y las buenas ideas no vienen con una etiqueta, con qué siglas vienen. Hay personas que pueden ser de una ideología totalmente opuesta a la que uno tiene, que traen grandes ideas, y por eso hay que estar siempre abiertos al diálogo. Hay que tener esa capacidad, esa fluidez, porque es la única forma que de verdad los proyectos puedan salir adelante. En política se debe de estar para solucionar los problemas de la gente, no para generarles más problemas. Y yo creo que estamos ahora mismo en un tiempo político en el cual los políticos se están olvidando de esa capacidad de negociación que hay que tener obligada, porque además lo requieren los tiempos. Y eso es lo fundamental. Todo lo que sea enrocarse en posturas y no querer salir de ellas, yo lo veo como una cosa negativa. Decíamos al principio de la entrevista que estás en el bellísimo municipio de Candelario y perteneces al grupo Izquierda Unida. ¿Cuántos años llevas defendiendo los intereses de Candelario? Bueno, yo en Candelario llevo de concejal lo que lleva esta última legislatura, 2 años y pico, me quedan todavía un poquito menos de 2 años, pero realmente en política llevo mucho más tiempo. Yo fui militar, que eso sí es atípico a lo mejor en un dirigente de Izquierda Unida, yo creo que hay pocos que lo puedan decir. Fui militar hasta el año 2018 y desde que dejé el ejército he participado de forma activa en sindicatos, en movimientos, en asociaciones y después en Izquierda Unida, desde el que defiendo una postura, no solo una ideología política, porque al final creo que no hay que reducirlo todo a eso, sino que es una forma de vida,
una forma en la cual creo que hay que defender ciertos derechos de la clase trabajadora y ahí es donde me siento cómodo. Si nuestro grupo de documentación no nos ha engañado, perdóname la expresión, te presentaste para el Congreso de Diputados. ¿Te consideras un político de vocación? Bueno, vocaciones me parece, yo creo que en la política hay que estar casi por obligación. Fue Machado quien dijo que es necesario hacer política porque si no todos la harán y seguramente la harán contra uno. Entonces yo creo que en esa tesitura la gente joven, todavía tengo 37 años pero todavía me considero joven, tenemos esa obligación de participar en política. Es muy complicado que el día de mañana oír a la gente cómo se queja constantemente de las situaciones que hay sociales o de las situaciones políticas, pero nadie quiere implicarse en este tema. Es necesaria la implicación directa. Es verdad que la política no es la única herramienta para cambiar las cosas, es cierto, hay otros elementos, pero la política es una de ellas y debemos de apostar por ella también y participar, con lo cual puedo decir que, bueno, vocacionalmente tal vez no, yo creo que de pequeño nunca pensé en ser político, pero bueno, es una cuestión que yo creo que la sociedad empuja a ello y que alguien tiene que ser quien lo haga. Vamos a entrar un poquito más en el tipo de entrevista que nos ocupa también en esta asociación. Tú eres separado, estás ahora casado. ¿Cuál es tu situación actual, Miguel? Yo me separé en el año 2008, además lo sé, normalmente no me sé las fechas, soy muy malo, pero en este caso lo sé porque justo me ha pedido mi exmujer una actualización de la pensión y me ha obligado a tener que mirar los papeles. Tengo una hija en común con mi exmujer y ahora soy pareja de hecho de otra persona que espero que pronto nos podamos casar y tenemos otro hijo en común. O sea, con lo cual, pues mi modelo familiar puedo decir que es un modelo pues moderno en función de lo que marca la sociedad, con lo cual estoy bastante habituada a conocer las problemáticas que suscitan tanto las separaciones como las separaciones con hijos en común. El grupo político en el que tú estás, Izquierda Unida, considera que la custodia compartida es una buena opción si es consensuada de mutuo acuerdo por los progenitores. Pero creo que su imposición, o cree, mejor dicho, Izquierda Unida, que su imposición es una medida inaceptable y nociva. ¿Qué piensa un padre separado político de Izquierda Unida, como es Miguel? Sí, bueno. En este caso, por responsabilidad, tengo que decir que no hablo como coordinador, hablo como padre separado, como ciudadano. No debo de hablarlo porque este tema suscita un debate interno dentro de Izquierda Unida, no hay una postura unificada, aunque la dirección federal pueda decir, tal y como has leído, que hay una postura unificada, no es cierto. Este debate suscita muchísimos debates internos y es un debate que está por sanar dentro de la organización. Además, cabe recordar que en el 2008 Izquierda Unida se presentó a las elecciones bajo un programa en el cual defendía la custodia compartida y la defendía sin paliativos. Posteriormente a esas elecciones, dentro de los partidos hay lo que se pueden conocer como lobbies de presión, pues hubo ciertos lobbies de presión que presionaron para que eso desapareciera. Y de la noche a la mañana, sin ningún tipo de debate interno, sin ningún tipo de votación, sin ningún tipo de participación democrática como las que estamos acostumbrados dentro de formaciones como Izquierda Unida, desapareció y se adquirió una postura mucho más radical en este tema. Y además no solo radical, sino totalmente contraria a lo que defendíamos. Con lo cual yo puedo decir que yo sigo defendiendo los últimos principios que en Izquierda Unida se votaron, que es la norma del 2008, en la cual nuestra formación estaba a favor de la custodia compartida. Entonces yo entiendo que ahora Izquierda Unida tenga una postura oficialista en contra de esta medida, pero lo siento mucho, las bases no hemos opinado de eso y entonces yo seguiré defendiendo que en Izquierda Unida hay mucha gente que estamos a favor de la custodia compartida. Vamos a ver, también ha afirmado que nunca apoyará un desarrollo legislativo que contemple la imposición de la custodia compartida, que cree que es un retroceso en los avances conquistados por la mujer. Miguel, convives diariamente con compañeros del partido, con ideas diferentes a la tuya. Quizás tenéis cierta
cierto margen para actuar en custodia compartida fuera del margen de lo que es el partido, como nos has dicho, pero si puedes contestárnosla desde el punto de vista de político, en este caso. No sé si podría ser. Yo la verdad que soy una persona que me mojo siempre, o sea, yo creo que cuando uno da una entrevista tiene que estar dispuesto a todo, o sea que no tengo ningún problema en contestar. Mira, la custodia compartida es una medida que se está viendo desde el ángulo totalmente incorrecto. Cuando se ve la custodia compartida, lo primero que hay que medir que es el mayor elemento feminista que hay sobre la mesa. O sea, el feminismo lo que marca es la igualdad real entre hombres y mujeres. Entonces, una medida como la custodia compartida, que lo que apuesta es por la corresponsabilidad de la gestión de esos hijos en común, que lo que permite es a la mujer tener mayor tiempo para poder ejercer su ocio, o incluso que rompe los ahora muy conocidos techos de cristal porque permite que haya esa corresponsabilidad y que el cuidado de los hijos esté repartido entre sus dos progenitores, es que es la medida más feminista que he visto en mi vida. Entonces, lo que nunca podré entender es que los colectivos feministas se opongan a una medida que realmente favorece todas sus peticiones. Entonces, yo no puedo entender que alguien que sea de izquierdas por los principios que tiene la izquierda esté en contra de la custodia compartida. Fíjese que, diría más, me sorprendería mucho menos que fueran los partidos de la derecha los que estuvieran en contra de la custodia compartida. Sin embargo, nos encontramos prácticamente en una situación a la inversa en la política nacional. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente haya muchos factores detrás, muchos problemas enquistados. Se ha querido mezclar siempre la violencia de género con la custodia compartida, algo que es absolutamente erróneo. Y yo creo que son debates que hay que profundizar, por eso es de agradecer que asociaciones como la vuestra, a la cual yo pertenezco, y lo digo públicamente, soy miembro afiliado y pago mi cuota en la Asociación de Padres de Familia Separado, trabajemos en estos aspectos, porque es fundamental que la población conozca que la mayoría de padres separados, de hecho no la mayoría, la amplia mayoría de padres separados no ejercen ningún tipo de violencia hacia sus parejas y que lo único que persiguen es tener una corresponsabilidad en el cuidado de sus hijos. Y es así, esto lo marca la experiencia, lo marcan las sentencias judiciales y lo marca cualquier persona que conozca a padres separados. Y estoy hablando de padres separados, pero me estoy equivocando, porque seguramente tengamos que hablar de progenitores no custodios, lo que pasa que suena un poco como muy robótico, porque también hay madres separadas que no tienen la custodia de sus hijos, que padecen los mismos problemas que los padres separados que no tienen la custodia de sus hijos. Porque al final esto no es un tema de sexos, es un tema de que a quien se le regala una serie de elementos para estar por encima de otro, lo suele utilizar. Es así de sencillo. Entonces, cuando una separación se vuelve traumática, cuando un proceso de separación se enquista en el paso de los tiempos, si a una de las partes le damos una herramienta de presión hacia la otra, pues es muy fácil que la acabe utilizando. No la convierte ni en una malísima persona ni en un ser horrendo, lo que la convierte es en una persona humana y como los humanos cometemos errores. Pero para eso debería de estar la justicia y las leyes, para no permitir que seamos nosotros quienes tengamos que estar constantemente hablando con personas que nos hemos separado porque no teníamos capacidad para dialogar con ellos. Porque es muy graciosa la postura de la justicia. Yo que he tenido la desgracia de tener que acudir varias veces al juzgado por asuntos de familia, siempre dicen, es que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ustedes. Pero a ver, señor juez, si estoy aquí porque no nos poníamos de acuerdo en nuestro matrimonio, ¿cómo pretende que ahora que no estamos casados nos pongamos de acuerdo? Claro, pues ante eso lo que tiene que haber son jueces formados, que a lo mejor también falta en este país, jueces formados para que podamos de verdad ir a los juzgados y se diriman estos casos y no los enquisten aún más. Entonces, bueno, sin dar mucho más rodeo, a lo que me refiero es que no conozco ninguna postura más feminista que la custodia compartida hoy por hoy y lo defiendo aquí y lo podré defender en cualquier asamblea que me pongan delante, porque no sé en base a qué se sustenta que la custodia compartida es una medida machista. O sea, no lo puedo entender. Dentro de lo que es el ámbito político actual en España, ¿hay algún partido que defienda la custodia compartida, Miguel? Pues este tema seguramente me lo sepas responder mejor tú que yo, porque no es estrictamente, pero lo podría catalogar en tres bloques. Realmente yo creo que por un lado está
Izquierda Unida o PSOE, que lo que dicen es que sí a la custodia compartida, pero sí hay acuerdo entre las partes. Volvemos al mismo problema que remití hace un momentito. Por otro lado, podríamos decir que se quedan en el centro partidos como el Partido Popular o Ciudadanos, que se han mostrado a favor, aunque cuando han tenido la ocasión nunca han hecho nada. Y podríamos decir que hoy por hoy el partido más a favor de la custodia compartida es Vox. Que esto evidentemente no me posiciona al lado de Vox, aunque no quiere decir que no haya puntos en común. Es cierto que tampoco he leído nunca jamás un documento de Vox que refleje sus motivos de por qué la custodia compartida. Y es cierto que lo tienen en su programa, pero nunca tampoco han desarrollado esa medida. Yo creo que los partidos deberían de desarrollar las medidas porque es la forma de que puedan llegar al Congreso y de que se abran debates. Pero bueno, esa es yo creo que la línea general hoy que podemos ver en la política. Lógicamente, la pregunta que te voy a hacer es un poco rara, ¿no? Porque tú sabes perfectamente que vos, como nos lo acabas de decir, es el partido que dice que defiende ahora mismo la custodia compartida. Y sin entrar a más detalles, porque lógicamente estáis en las antípodas de ideas, pero tú, Miguel, si tuvieras que sentarte a negociar con vos por el interés supremo de los menores, ¿lo harías? A mí Vox no me gusta. No me gusta tampoco el PSOE, me refiero, no es una cuestión... no me gusta ningún partido que creo que va a ser perjudicial para la ciudadanía. En ese contexto, Vox se presenta a unas elecciones porque es un partido legal. Le votan una serie de personas porque consideran que es su opción política. Con lo cual, si están en los ayuntamientos, están en las diputaciones, están en el Congreso, es un partido con el cual hay que hablar. Es así de sencillo. Exactamente igual que hay que hablar con el Partido Nacionalista Vasco aunque a otro no le guste, igual que hay que hablar con Esquerra Republicana aunque a otro tampoco le guste. Verás que la política es diálogo. Entonces, creo que el estar constantemente criminalizando a todo el mundo, uno le pueden gustar sus posturas políticas o no, pero estamos en un Estado de Derecho en el cual los ciudadanos votan y votan lo que quieren. Entonces, en esa tesitura no tendría ningún problema en sentarme con nadie a hablar de ese ni de ningún otro proyecto. Me parece que estamos para eso. Otra cosa es que pueda haber un entendimiento o que puedan ser relaciones más tensas o menos tensas, pero en política se está para dialogar. En su día, tú lo sabes casi mejor que yo, porque desde el punto político, desde el punto de vista político, Ciudadanos lo llevaba como bandera la custodia compartida. Cuando, y si me permite la expresión, cuando tocó Moqueta, se diluyó como el humo. ¿Tú crees que vos haría lo mismo? Pues no lo sé, pero a lo mejor ese es el principal problema que tuvo Ciudadanos, que todo lo que llevaba como bandera, cuando tuvo la oportunidad no lo aplicó y eso pasa una factura a nivel social. Yo creo que Vox nunca va a llegar a gobernar ni nunca va a llegar a cogobernar en este país. Creo que no, simplemente porque creo que son partidos que generan la afluencia de un voto descontento y creo que esas polarizaciones se dan en ciertos momentos y que con el paso del tiempo cambian. No obstante, ojalá nunca gobiernen desde mi punto de vista, pero si un día gobiernan y aplican la custodia compartida, pues a lo mejor tengo algo que aplaudirles. O sea que todos los partidos hacen cosas buenas. Muy bien, te lo agradezco que seas por lo menos tan sincero, evidentemente. Mireia, vamos a tensionar un poco menos la entrevista. ¿Dónde viven los hijos que tienen custodia compartida? Pues si nos remitimos, las últimas tendencias que están cogiendo los tribunales, o por lo menos por la experiencia que yo tengo, es en que la casa común donde vivían los padres se quede el menor y sean los padres los que se puedan alternar en periodos que ellos acuerden en ese domicilio. Quiere decir que el menor no cambia de residencia y que son los padres los que periódicamente cambian de residencia. ¿Cuál es el problema principal que tiene esto? Pues que grava económicamente muy fuerte a las familias, porque lo que requiere es que hay que tener 3 casas, una para el padre, otra para la madre y otra para el niño que comparten de vez en cuando. Entonces, ¿cuál es la postura que se suele alcanzar? La postura que además es la más cómoda, pues que por periodos que acuerden la pareja lo pasen un tiempo en casa del padre y otro tiempo en casa de la madre. Yo entiendo que para quien escuche esto y no sea padre separado, seguramente se crea que soy un criminal que quiero marear al niño con una maleta para acá, para allá, como oigo en muchísimos debates.
Se nota que no tienen hijos en situaciones de separación donde los niños le dan una absoluta normalidad a ciertas cosas. Los niños buscan cariño, buscan afecto, buscan el amor de una familia. Les da exactamente igual si en una semana están en una casa y otra semana en otra. Los niños se adaptan a todas las circunstancias, mucho mejor que los adultos, y eso es lo que hay que buscar. Lo ideal, evidentemente, es que en base a las situaciones familiares de ambos progenitores fueran capaces de mirar cuál es el mejor sistema. Claro, esto solo se consigue cuando la custodia compartida es una cosa alcanzable. Cuando la custodia compartida, una de las partes sabe que con decir que no va a existir, claro, todos son problemas. Entonces, pues bueno, yo creo que alternativas hay muchísimas. Evidentemente habrá en casos muy concretos, porque la gente siempre tiende a ponerse lo concreto. Claro, si el padre vive en Alaska y la madre vive en Moscú, a lo mejor la custodia compartida no es el mejor elemento, pues a lo mejor no. Claro, pero estamos hablando de la generalidad, y la generalidad de las personas cuando se separa sigue viviendo en zonas próximas, sigue estando en los mismos círculos de amistades prácticamente, el niño sigue yendo al mismo centro escolar, entonces varía prácticamente todo menos que dejan de convivir los adultos. Entonces, que el problema lo solucionen los adultos, pero que el niño le afecte lo menor posible, que es la postura. Y desde tu punto, entonces, ¿cuál sería la forma ideal de custodia compartida? Hombre, para mí lo ideal sería que los adultos fuéramos capaces de ponernos de acuerdo en elegir esa fórmula que nos viene bien. Yo, por supuesto, si tengo que apostar por una, creo que un menor pase periodos de semana, una semana con cada progenitor en el domicilio de cada uno, me parece la mejor fórmula. Las semanas, para quienes tenemos hijos separados, sabemos que una semana es un tiempo muy bueno para ellos, porque no da tiempo a ese desapego, no pierdes contacto con sus actividades escolares, no pierdes contacto con su realidad, mientras que hay otros periodos más largos, como los 15 días, que a lo mejor son más duros de pasar. Entonces, yo creo que una semana con cada progenitor, desde mi punto de vista y de forma general, sería una buena medida. Tú, Miguel, igual que yo, has oído 20.000 veces que los hombres queremos la custodia compartida para no pagar la pensión de alimentos. ¿Tú crees que ese razonamiento es lógico o cómo lo definirías tú esta situación? Ese argumento yo también podría darle la vuelta y decir, claro, quienes no quieren la custodia compartida, lo que quieren es generar no solo una pensión de alimentos, sino una desgravación fiscal anual en Hacienda, unas ayudas sociales para mejora de empleo, una serie de ayudas económicas en caso de quedarse en paro, porque todos sabemos que las personas que tienen la custodia de sus hijos tienen una serie de beneficios fiscales que son bastante jugosos. Y lo digo sin ningún tipo de tapujo, es verdad, es que es más, ni siquiera tienen que declarar el dinero que entra por una pensión de alimentos. Es un dinero, es el único dinero en este país que yo conozco que es dinero en B. Se mete en una cuenta bancaria, pero a quien lo pagamos no lo facturamos y quien lo cobra tampoco tiene que declararlo. Es un caso que a lo mejor sería de estudio para Hacienda. Pero es la realidad. Entonces, pero no voy a entrar en ese juego de ver a quién le beneficia más. Mira, la realidad es que argumentos contra de la custodia compartida siempre va a haber, pero tener un hijo supone una inversión económica. Lo supone, pagues una pensión de alimentos o no la pagues. La pensión de alimentos, en teoría, es un elemento en el cual se paga para compensar los gastos que una parte tiene superiores a la otra por los mayores tiempos que pasa su hijo en casa, la comida, la ropa, tal, pero la realidad no es esa. La realidad es que los tiempos, incluso en las sentencias más nimias, yo, por ejemplo, pongo mi caso de ejemplo, yo pago 225 euros de pensión de alimentos mensuales. Mi exmujer gana más dinero que yo. Y mi hija pasa conmigo los martes, los jueves, fines de semana alternos, vacaciones en periodos equitativos. Realmente, si hago un cómputo, la niña está con su madre 2 cenas más al cabo y 2 desayunos más al cabo de una semana que conmigo. 2 cenas y 2 desayunos, estamos hablando de 8 cenas y 8 desayunos en un mes, cuestan 225 euros. Bueno, pues desayuna bien y cena bien mi hija y estoy muy contento por ello.
pero evidentemente no es justo ni equitativo. Me refiero, estas cosas cuando se plantearon, a lo mejor hace muchos años, tenía una razón de ser, que era que la mujer en muchos casos ante la separación tenía una situación de desigualdad económica, pero ahora mismo se está aplicando en casos en los cuales no se da esa circunstancia. Es mi caso personal y es el caso de muchas otras personas. La mujer está introducida en el mundo laboral, está asentada y además en muchos casos gana más que el hombre, y me alegro muchísimo, que no quiero que nadie se piense que es que ahora quiero que la mujer gane menos, me alegro muchísimo, pero por eso mismo, porque se deberían de estudiar cada circunstancia particular para analizar esas tablas salariales que hay puestas ahora sobre la mesa, esas tablas de pensiones que están absolutamente desactualizadas y solo graban el ingreso que tiene el que no tiene la custodia. Y a mí me parece gravísimo, porque hay que grabar no solo el ingreso del no custodio, sino también los ingresos de la persona que tiene la custodia, hacer un baremo real ante esa circunstancia. Yo creo que quienes creen que los que buscamos la custodia compartida queremos dejar de pagar una pensión, no son conscientes de que un hijo supone unos gastos y que igualmente íbamos a afrontar mayor parte de esos gastos. Que nosotros cuando estamos con nuestros hijos también nos vamos de vacaciones con ellos, que también les compramos ropa, que también les compramos caprichos y les apuntamos a actividades extraescolares, los llevamos al cine y que todo eso cuesta dinero. Entonces no estamos dejando de gastarnos dinero, lo que estamos es gastándolo nosotros con nuestros hijos, no nuestra expareja con nuestros hijos. A lo mejor esa es la diferencia. Pero el dinero no lo vamos a gastar igual, es más, seguramente acabemos gastándonos más dinero. O sea, que no es una cuestión económica, es una cuestión de tiempos. Y quien no lo quiera entender, a lo mejor el problema lo tienen ellos, que a lo mejor sí hay una parte beneficiada económicamente en este caso, pero desde luego no es el sentir, y nunca he conocido a ningún padre que esté pidiendo la custodia compartida que se haya quejado de una pensión de alimentos por esa circunstancia. Se queja por lo injusto que puede ser en la situación de desigualdad que le deja tras un matrimonio roto, pero no por que su hijo reciba una serie de beneficios por ello. Todo esto me sugiere una pregunta que la gente se puede llegar a hacer, porque es raro. ¿Tú conoces algún caso, Miguel, en el que el padre, el hombre en este caso, sea el custodio, la madre, la mujer en este caso, pague la pensión de alimentos y el hombre que ha quedado desfavorecido a la hora de la separación se quede en el domicilio y cobre una pensión compensatoria que en muchos casos es vitalicia, cosa que no ocurre? Tú que estás en el tema laboral y conoces el tema laboral, sabes que una persona en el paro cobra 2, 3 años máximo, no cobras más, pero una pensión compensatoria puede ser vitalicia. ¿Tú conoces algún caso en el que sea como te he contado? Yo conozco casos de padres que se han separado, de matrimonios, donde el padre tiene la custodia y la madre paga pensión de alimentos. No conozco ningún caso donde la mujer pase pensión compensatoria. Habría que analizar los casos concretos, a lo mejor son casos en los cuales el trabajo de él es más estable que el de ella, no lo puedo saber. En cualquier caso, para mí lo verdaderamente importante es que la formación, que los juzgados adquieran cierta formación en estos temas para que se den cuenta que estamos en un mundo cambiante donde esto no se trata de que en el 2008 te pusieran una pensión de 250 euros, sino que las condiciones van cambiando y es tal la dificultad para poder modificar esas cuantías económicas que hacen imposible que se modifiquen a la baja, siempre es al alza. Me refiero, si yo me separara hoy y mi exmujer no tuviera ingresos y yo le pasara una pensión de alimentos generosa, ¿está obligada mi exmujer a declarar cuándo tiene ingresos para que se la deje de pasar? No está obligada. Claro, ni nadie la va a supervisar. Claro, entonces cae en la buena fe de que alguien lo quiera hacer o de que yo haga de investigador privado y esté constantemente vigilando a ver si tiene una actividad económica o no. Y las cosas no son así. Yo creo que las separaciones es un proceso que ya es algo habitual en la sociedad y por tanto la judicatura y la legislación tiene que marcar unos procesos que sean habituales, unas revisiones de convenio anuales de forma automática que la haga un fiscal de menores en este caso, o unos procedimientos mucho más ágiles. Lo que no se puede estar permitiendo que hay un empobrecimiento absoluto de los padres separados, que eso es una realidad social que te lo dice Cáritas o te lo dice Cruz Roja, que el ser padre separado en este país es un elemento de pobreza y eso no se puede permitir.
Estamos en un Estado de Derecho donde una persona no tiene por qué ser pobre por el hecho de separarse. Y eso está pasando. Y hay datos estadísticos, no los tengo hoy para mostrarlos, pero quien quiera los puede buscar, en el cual ser padre separado en este país es un elemento de pobreza. Y eso evidentemente repercute también con la relación que puedes tener con tu hijo. Porque cuando tú sufres una situación de desigualdad, cuando tu situación económica luego es mala, tú cuando tienes a tu hijo en verano no te puedes ir de vacaciones con él. Con lo cual también le estás privando a tu hijo de tener ese contacto real con su padre, de poder hacer actividades en conjunto y de poder tener ese cariño, no ese cariño monetario, pero sí ese cariño de poder tener recuerdos de mira, nos fuimos a la playa este verano, mira, nos fuimos al zoo. Y hay muchos padres que no se lo pueden permitir y eso es una realidad que lo sabes tú mejor que yo como presidente de la asociación y que atañe a muchísimos padres. Y eso los juzgados lo tendrían que mirar y tendríamos que, como país, hacérnoslo mirar, porque es un problema. Miguel, todos sabemos que una denuncia por parte de una mujer en un proceso de separación es un arma letal contra la custodia compartida si la vas a pedir como padre. ¿Tú crees que existe la denuncia falsa? A ver, es una pregunta muy, muy, muy compleja, porque se conteste lo que se conteste van a llover críticas. La violencia de género existe. Es una lacra. No he conocido a un solo hombre separado que no haya dicho que hay que acabar con ella y que está absolutamente contra la violencia de género. Y eso es importantísimo matizarlo porque estamos en una sociedad hipersensibilizada con esta situación y en la cual hay que ahondar en todo lo posible. Hay hombres que por la capacidad de ser hombres actúan contra las mujeres. Dicho esto, si nos remitimos a los datos del Poder Judicial, que no es un dato mío, sino un dato del Poder Judicial, lo voy a leer porque me lo he apuntado porque la verdad que suponía que me caería una pregunta similar porque es una pregunta jugosa para hacérsela a un político de izquierdas. Si nos remitimos a los datos del año 2019, que es el último año con normalidad, podemos ver que se dictaron 51.000 sentencias por violencia de género. ¿Vale? Esto no es el número de denuncias que hubo, sino el número de sentencias que finalmente se dictaron, que ya hay una diferencia, ¿vale? De esas 51.000 sentencias, 36.000 fueron condenatorias y 15.000 fueron absoluciones. De esas 15.000 absoluciones, solo se determinaron que 7 eran denuncias falsas, ¿vale? ¿Quiere decir que esas 15.000 absoluciones eran denuncias falsas encubiertas? Bueno, entre una absolución y una denuncia falsa hay una serie de diferencias, que es el elemento que se pueda demostrar esa acusación y que se pueda constatar como que se hizo de forma veraz, sabiendo que lo que se denunciaba era falso. En muchos casos, demostrar esto no es posible, es imposible por el acusado. Entonces, la mayoría de denuncias caen en el archivo, en el sobreseimiento. Estamos hablando de que en el 2015 hubo en el 2019 hubo 15.000 absoluciones, 15.000 hombres que fueron denunciados por violencia de género, que cuando pasaron por el juzgado fueron absueltos. El dato interesante de esto es saber cuántos de esos 15.000 hombres estaban en un proceso de separación en ese momento. Eso es muy importante y casualmente este dato no lo da el Consejo General del Poder Judicial. Fíjate que da datos relativos a la violencia de género, pero este dato lo omite. No hay un dato concreto. Si nos vamos a los informes de la abogacía, ahí sí encontramos ciertos datos y nos encontramos con que un porcentaje muy alto, más de la mitad de estas absoluciones, fueron hombres denunciados en procesos de separación. ¿Quiere decir esto que esas mujeres pusieron una denuncia para torpedear ese proceso de separación? Pues no voy a ser yo el que haga esa acusación porque no conozco los casos particulares. Pero evidentemente sí quiere decir que es un elemento recurrente que algunos abogados muy listillos, que se saben la ley perfectamente, lo utilizan para bien torpedear procesos de custodia compartida, para bien presionar a las partes en este proceso o para conseguir unas sentencias que desde luego pues, no eran las que por derecho a lo mejor correspondían. Es un tema muy delicado porque ahora inmediatamente en cuanto los grupos, voy a llamar feministas, aunque no siempre son grupos feministas, escuchen mis declaraciones dirán que estoy diciendo que hay un movimiento de denuncias falsas para erradicar la custodia compartida y no estoy diciendo eso.
lo que estoy diciendo claramente es que en este país hay un proceso de absoluciones muy amplio hacia personas que se meten en procesos de separación. Tantos como que hay 15.000 absueltos en el año 2019, 15.000 hombres absueltos. Tal vez la judicatura, para que no haya estas suspicacias, debería de profundizar un poquito en esas acusaciones que se hacen en base a separaciones, cuando no hay denuncias previas, cuando no hay testimonios de nadie y simplemente de la noche a la mañana aparece una acusación. Porque nos encontramos con que muchos padres en procesos de separación nos hemos encontrado con que en esos procesos nos encontramos con acusaciones que en la vida habíamos tenido. Y aparecen insinuaciones en las acusaciones de la parte contraria y aparecen afirmaciones de insultos y aparecen afirmaciones. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que a quien de verdad hay que señalar es a las mujeres o a los abogados que permiten que eso se haga como un elemento de trabajo ante una separación, porque es bochornoso, es absolutamente bochornoso. Es más, voy a decir más, es asqueroso que alguien pueda utilizar un tema tan sumamente serio como la violencia de género como un elemento para ganar un juicio. Entonces, ante esto, la judicatura tendría que ser muchísimo más inflexible. Y a mí, lo voy a decir sinceramente, 7 denuncias falsas me parecen muy pocas. Me parecen muy pocas. Yo entiendo que ahora mismo estamos en un momento donde parece que cualquier cosa que sea caminar hacia cuestionar el testimonio de alguien que pone una denuncia es inmoral. Lo siento muchísimo, en los juicios se miente muchísimo. Se miente una barbaridad. Y cualquiera que hayamos pisado un juzgado, sabemos que en los juzgados es donde más se miente de este país. Con lo cual me sorprendería muchísimo que de verdad hubiera 7 únicas denuncias falsas en todo el año 2019. Tampoco voy a decir que haya 15.000. Lo que voy a decir es que es un elemento recurrente y que los abogados de este país lo saben, porque cuando uno se separa y va a su abogada y le cuenta que se va a separar, los primeros consejos que te da es para impedir que te pongan una denuncia por violencia de género. Con lo cual, si la parte defensora lo primero que hace es protegerte para que no te pongan una denuncia de violencia de género, quiere decir que la parte contraria está asesorando a la otra persona en cómo poder obtener ese beneficio. Porque al final, como bien sabemos todos, nos guste o no, hoy por hoy, el poner una denuncia de violencia de género en un proceso de separación margina una de las dos partes. Y lo voy a decir claramente, me parece francamente bien que la justicia actúe con toda la dureza ante un supuesto caso de maltrato. Pero estamos en un Estado de Derecho en el cual lo mínimo que hay que tener es la presunción de inocencia. Con lo cual, cuando un juzgado, cuando la policía no hay ninguna sospecha de indicio hacia una persona, no debe de ser un elemento en ese juicio. Pero no es que lo diga yo, es que es un tema de derecho, lo dice la Constitución. Entonces, yo me parece genial que ante la mínima sospecha se proteja el interés del menor, ante la mínima sospecha, por mínima que sea, pero ante la ausencia de sospecha no se puede criminalizar al hombre. Y es una postura, me lloverán críticas seguramente, la he manifestado en más ocasiones, pero es una postura con peso en los juzgados, y no creo que haya una sola persona de la judicatura de este país que esté en contra de esta postura, y cuando no va a haber una persona que esté en contra de esta postura es porque saben que es la realidad. La pregunta que te voy a hacer ahora, Miguel, lo hemos hablado antes de la entrevista, te he dicho que te permitía que me dijeras si querías o no querías contestarla, y tú has dicho que eres un político, como hemos dicho, en un encabezamiento diferente y que vas a contestar. Con toda la prudencia y con toda la educación del mundo, ¿qué piensa del Ministerio de Igualdad? Yo siempre he sido más de equidad que de igualdad. Creo que ya en la sociedad que estamos la igualdad se ha quedado muy atrás. A mí me parece muy bien que haya un Ministerio de Igualdad. Creo que es necesario. Me parece bien. Otra cuestión diferente son las funciones que esté desarrollando en la actualidad y la persona que pongan al frente. Funciones, bueno, yo creo que llevamos 2 años y medio casi de legislatura y el único proyecto que podemos hablar que ha sacado el Ministerio de Igualdad que haya tenido algún tipo de cambio legislativo ha sido la ley trans, y casualmente todos los colectivos de mujeres han echado en contra de esa ley. Me refiero, para una cosa que sacan ni siquiera la han consensuado con una de las partes. Entonces, ¿qué es lo que supone esto? Supone que no están haciendo un trabajo adecuado. Cuando un ministerio genera más discordia de la concordia que debería de generar, a lo mejor su trabajo no lo está haciendo bien. ¿Sobre quién lo dirige?
pues no es que tenga nada contra las capacidades que puede tener Irene Montero, porque es que la verdad que no las ha demostrado, a lo mejor las tiene. Pero bueno, entiendo que su papel lo hace, las fechas marcadas en el calendario en morado organiza manifestaciones, lo cual yo asisto, estoy absolutamente a favor de cualquier movimiento feminista, pero lo que me parece muy mal es que sean movimientos simplemente para alimentar Twitter o para golpe de titular de prensa. Los movimientos se hacen para cambiar cosas. Y la mayor medida feminista que hay en este país hoy por hoy, me reitero, es la custodia compartida. Que la ministra de Igualdad no se quiera ni siquiera sentar a hablar de la custodia compartida, habla de su incapacidad de diálogo y su incapacidad de negociación y de no conocer la realidad social de este país. Entonces el problema lo tiene ella. No tengo nada contra ella ni nada contra su ministerio. Lo que no me gusta es ni las acciones que toman ni la capacidad que ella tiene para tomar decisiones. Porque una ministra que lo único que le interesa es salir en programas como Sálvame a golpe de titular, pues lo que demuestra es su incapacidad política. Cuando acabe la legislatura, para los que me van a criticar por estas declaraciones, cuando acabe la legislatura nos ponemos en una mesa y valoramos qué acciones ha hecho el Ministerio de Igualdad. Las ponemos sobre la mesa. Y cuando nos demos cuenta que no ha hecho ninguna acción novedosa sobre otros ministerios que antes lo trabajaban de forma transversal, pues ese es el problema, que hemos tenido un Ministerio de Igualdad que realmente no ha aprovechado la oportunidad histórica que se le ha dado. Y eso es un problema, porque lo interesante cuando se rompe una lanza histórica, cuando el feminismo consigue llegar a las instituciones de una forma histórica, como ha sido en esta ocasión, lo que tenían que haber hecho es aprovechar para que ese movimiento se viera de una forma fructífera e interesante para la sociedad. Y están consiguiendo justamente lo contrario. Todos sabemos que el artículo 14 de la Constitución española nos dice que todos somos iguales ante la ley. Sin prevalecer razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Miguel, ¿cambiarías tú este artículo constitucional o tú crees que falta o que sobra algo? Yo lo que pediría es que se cumpla. O sea, yo creo que en la Constitución hay muchas cosas que cambiar, pero para empezar lo primero que deberíamos hacer es cumplirla. Y en este artículo yo lo que pediría es que se cumpliera. Es así de sencillo, igual que los artículos que hablan del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo digno, lo que tiene que hacer la Constitución, podemos hablar de cambiarla, porque de hace muchísimos años y yo estoy a favor de cambiarla, pero también podemos hablar de cumplirla, que yo creo que después de 40 años es importante que empecemos a cumplirla, que yo creo que es una deuda pendiente de este país. Vamos a relajarnos un poco porque hemos tenido una entrevista un poco tensa, pero lógicamente te lo agradezco de corazón. No te preocupes porque yo sabes que contesto de muy buen agrado a todo y además asumo las consecuencias sociales de decir las cosas que digo. Pero creo que estamos en un momento histórico en el cual la gente tiene que tener la libertad de poder expresarse y decir las cosas tal y como las piensa. Tú eres concejal del Ayuntamiento de Candelario. Si ganas a ser alcalde, ¿qué es lo primero que cambiarías? ¿Y cuáles son los principales problemas de tu comarca? Bueno, la comarca, como todo el mundo rural, está asolada por el desempleo, por la falta de recursos, por una sanidad absolutamente precaria, por una educación que pende de un hilo. Entonces hay muchísimos problemas. Muchos de ellos no son de ámbito municipal, pero sí es verdad que se puede hacer mayor presión desde los ayuntamientos. Yo no prometo nada. La verdad que no suelo prometer nada en política, porque creo que la política se vive día a día y lo que hoy es una promesa, mañana es muy difícil cumplirla y hay que dar explicaciones cuando se prometen las cosas. Yo ahora mismo estoy en un papel de oposición constructiva, en un papel de oposición en el cual intentamos aportar lo mejor de nuestro grupo para que mejore Candelario y también a la vez criticamos cuando algo no nos convence. Para mí el mayor logro que hemos conseguido es quitar el miedo. Al final en los pueblos a nadie le puede caber duda de que el caciquismo existe, de que es muy difícil hablar de política en los pueblos porque todos nos conocemos y son espacios pequeños, incluso Candelario, que es un pueblo de 900 habitantes. Y entonces de lo que más orgulloso acabar esta legislatura es de que gracias a la irrupción de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Candelario lo que hemos conseguido es que la gente habla alegremente de política, habla por las calles, no tiene ningún miedo en acudir a los plenos a intervenir si lo ve necesario, en hacer propuestas y en criticarnos en redes sociales si es necesario. Y eso es la maravilla que debería de ser la normalidad.
Y para mí es el mayor logro que hemos conseguido es ese. Y bueno, pues si dentro de 2 años me vuelvo a presentar, cosa que no lo sé, pues veremos a ver qué podemos, con los mimbres que nos dejen, pues intentar trabajar. Te pido perdón si te has sentido incómodo, pero vamos, insisto que era necesario tener el valor y los sentimientos desde el punto de vista de la grandísima suerte que tenemos tú y yo de ser amigos y que has dicho que querías hacer esta entrevista como político y como padre separado. Por lo tanto, Miguel, estos micrófonos de la asociación los dejo a tu disposición para que nos comentes lo que tú quieras sobre la comarca, sobre la zona de Candelario y también como padre separado. Yo voy a lanzar solo 2 mensajes muy sencillos para que todo el mundo lo entienda, porque además entiendo que este tipo de entrevista la ve gente que no es también separada. Un mensaje es pedir que a los padres custodios, a las padres y madres que tienen la custodia de sus hijos, que no aprovechen esa circunstancia. Que sean conscientes de que tienen una mayor responsabilidad incluso que los padres no custodio, que es la de hacer cumplir un convenio, porque ellos saben que tienen sobre su mano el poderlo cumplir o no, porque saben que la justicia ante las reclamaciones es lenta y no suele ser buena compañera de quien no tiene la custodia. Entonces les pido que sean responsables, que sepan manejar esa situación y que entiendan las dificultades y entiendan los sentimientos de quienes no tenemos a nuestros hijos al lado, de quienes hemos vivido todo un proceso de pandemia sin tener contacto con nuestros hijos, como fue mi caso, desde que empezó el confinamiento hasta el último día del confinamiento no pude ver a mi hija. Y esas circunstancias generan tensión también. Y yo creo que quien tiene la custodia, quien tiene a su hijo cerca todos los días, debe de ser consciente de eso, y aunque sea por un tema humano, el tener empatía con la otra persona. Porque al final, cuando uno se separa, los problemas se acaban o se deberían de acabar. Y después de un montón de años, lo que hay que hacer es intentar que cada uno haga su vida y mirar por el interés del menor. Parece sencillo, y yo sé que la gente dirá, pues es que es muy sencillo, pero no lo es. Y los que estamos separados sabemos que los problemas se arrastran y después de 20 años de separación sigue habiendo problemas. Entonces, lo que pediría es cordialidad y sensatez, sobre todo en las partes que tienen mayor peso en esta situación. Y luego un mensaje para la justicia. Creo que el mayor problema que tienen las separaciones en este país, más allá del panorama político, es la justicia. Los jueces de este país han cogido la marcha automática, la marcha cómoda, la marcha de que llegan los casos a su mesa y los solventan en 10 minutos, porque para ellos son expedientes. Y no es una situación, no es una acusación hueca. Es una acusación que se ve cuando uno le toca ir y acompañar a compañeros y acompañar a amigos a casos de separación. Los jueces tienen que ser conscientes que sus decisiones van a afectar a toda una vida, a la vida de mínimo 3 personas, de quienes se separan y de un menor entre medias. Y yo creo que deben de ser muy conscientes de eso, tanto los jueces como los fiscales, aplicar medidas proporcionadas y darse cuenta que la realidad de ese momento no es la realidad que se va a vivir toda la vida. Yo creo que para eso les hace falta formación. Estoy seguro que si algún día tengo que volver al juzgado me recordarán estas palabras muy gustosamente, pero les falta formación y les falta valentía. Pueden ser mucho más valientes de lo que son, pueden subir los índices de custodia compartida mucho más de los que están en la actualidad, porque tienen los elementos y tienen las herramientas, y lo que les falta es decisión, valentía y formación. Entonces, son jueces para hacer lo que es legal, no son jueces para intentar que no se les criminalice o para intentar ascender en base a una serie de méritos. Son jueces para ejercer justicia. Entonces, en eso lo que les pido es que sean justos. Que sean justos, que desempolven los juzgados, que dejen de ver a los hombres como personas que vivimos en el Cromañón, que no sabemos cocinar ni atender a nuestros hijos, y que empiecen a ver que la corresponsabilidad entre las parejas es lo idílico y es además lo que evita que se vuelva al juzgado repetidas ocasiones después. Porque es un dato estadístico, las parejas con custodia compartida acuden al juzgado 1/10 parte menos de lo que acuden las parejas que tienen custodia monoparental. Entonces, a lo mejor parte del problema que generan después las separaciones se empiezan a generar cuando se otorga la custodia. Entonces, que sean justos, que permitan que la custodia compartida dé pasos al frente, y verán cómo las parejas
se obligan a tomar decisiones en esa medida. Cuando no hay vencidos ni vencedores, cuando todas las partes están en igualdad de condiciones, es cuando aflora de verdad el interés del menor y cuando se intenta que todo fluya y que las vidas corran normalidad, que es lo que deberíamos de buscar. Pues mil gracias, Miguel. Ya sabes que te tengo un cariño especial como persona, como amigo. Y hay muchas veces que la gente dice, cuando veas a Miguel o cuando veas, deséale suerte. Yo una vez me dijeron que la suerte se le desea a los perdedores. Y tú eres justo el antagonismo de un perdedor. Muchísimas gracias de corazón, amigo. Gracias a vosotros y gracias por la labor. Y a todas las personas que critican siempre, porque yo sé que hay una polarización social enorme y que critican este tipo de gestos y a asociaciones como la que pertenecemos, le diré que quien expone sus principios y los utiliza por la vía democrática e intenta convencer al resto no está cometiendo ningún delito. A lo mejor el que comete un delito es el que quiere amordazar o silenciar una opinión que es mucho más general de lo que nos pensamos en la sociedad y que a lo mejor ese es el peligro. Que si algún día se paran a mirarlo, se darán cuenta que la sociedad mayoritariamente apuesta por una custodia compartida. Muchísimas gracias, Miguel. Fuerte abrazo, amigo. Y a todos ustedes, emplazarles a la próxima semana que tendremos otra entrevista. Para que sea de la calidad de esta es muy difícil, pero lo intentaremos. Hasta entonces, saludos cordiales.